Imainayan o kaykuna panaykuna rimarimusunkichik o kayki Gilbert Mamani Herrera yachachaq. Kunan unchawmantan qallarimusunchik kay yachachinawan sutichisqa rimaspa qhichwa simita yachasun. Ichas qankuna qhawarijkuna tapukushankichik pikunapaq kay yachachinaqa. Kay yachachinaqa yachachiqkunapaq hinallapas tukuy munakuq runasimichista runakunapaqpipas. Kay unchawkuna riki yachachiqkuna kutinpushanku riki yachay wasinkuman. Waq yachay wasikunapi rimakunraq, rimashankuraq runasimichispi, wawakuna, waynakuna, runakuna chay ayllukunapi riki rimankuraq runasimita. Chay yachay wasikunapi riki yachachiqkuna yachachinankupuni riki wawakunata, yachakuqkunata runasimipi. Chaypaqmi yachachiqkuna yachananku allinta qillqayta rimaytapas. Chaypaqmi yachachiq masiykuna apachimushaykichik kay yachachinata. Chaynan nispa qallarimusunchik. Bienvenidos a esta capacitación, tercer curso virtual de capacitación Quechua 2022, titulado Rimaspa Quechuasimita Yachasun. El día de hoy vamos a abordar elementos necesarios que tenemos que comprender como recursos y, por otra parte, estructura del abecedario, cómo se organiza, qué tipo de lenguaje es el quechua, y también identificar cuáles son las vocales y consonantes que no pertenecen a la chajala, que es el abecedario quechua. Entonces vamos a partir por lo primero. Primero vamos a tener en cuenta de que este curso está desarrollado y alineado a dos instrumentos muy importantes que han sido promulgados, emitidos por la autoridad competente del Ministerio de Educación. El primero es el manual de escritura, que es Urin Quechua Qelqay Yachana Maitro. Este es el manual de escritura de lengua originaria quechua sureño al que pertenecemos. Como ustedes saben, el quechua sureño es hablado fundamentalmente en los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, ¿sí? Y la parte de la frontera sur peruana, inclusive Bolivia, Chile, ¿sí? Entonces, el quechua sureño, dentro del quechua central y el quechua norteño, el quechua sureño es el quechua que tiene mayor cantidad y volumen de hablantes en nuestro país y en América Latina. Es por eso que el Ministerio de Educación está estandarizando sobre todo la parte de la escritura, ¿sí? Tener en cuenta la parte de la escritura. El otro recurso que vamos a utilizar, bueno, para finalizar con lo que es el manual de escritura de quechua, este es un recurso que ha sido trabajado por la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Es un documento oficial, en este caso que ha sido emitido el 2020, es reciente, y que establece los lineamientos para normalizar o estandarizar el quechua a nivel de lo que es la escritura. Y vamos a utilizar también otro recurso que también es otro documento oficial del Ministerio de Educación, que es el Yachachinapaq Simicuna, Urin Quechua, que es el vocabulario pedagógico quechua sureño. Para cualquier consulta, revisión, vamos a acudir siempre a estas dos fuentes oficiales del Ministerio de Educación. En tanto, esta capacitación está dirigido especialmente a docentes o a personas que se relacionan con la acción educativa en las instituciones en el sur fundamentalmente, ¿no? En donde se practica el quechua sureño. Hecha esta aclaración, vamos a pasar inmediatamente a algo muy importante antes del abecedario, que es entender el quechua, cómo se construye, cuál es la estructura
por qué el quechua para algunos de nosotros resulta un idioma bastante complejo, ¿sí? Porque el quechua, a diferencia del inglés y a diferencia del castellano, tiene una particularidad que le hace único y que no podemos aprender tratando de compararlo, ¿ya? O hacer un símil con respecto a lo que es el castellano o el inglés. Del inglés sí podemos hacerlo con el español, ¿sí? Porque vamos a encontrar conexiones, la misma estructura en algunos casos, ¿sí? Elementos que son muy parecidos y característicos que sí encontramos desde el punto de vista estructural, ¿no? Con el castellano. En el quechua es completamente diferente. Entonces, si nosotros queremos aprender el quechua, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de nuestra preconcepción, este prejuicio de que puedo aprender el quechua pensando cómo he aprendido el español. El quechua es completamente distinto. Y vamos a ver en esta parte por qué es distinto, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una oración, ¿sí? Y esta oración está compuesta por varias palabras, varios morfemas, y cada morfema tiene una estructura particular. Por ejemplo, rima es hablar, y el elemento que continúa a esta palabra, ¿sí? Es aspa, ¿sí? Aspa es un sufijo, de subordinación aproximativa. En este caso es anticipatoria, que indica que primero se tiene que hacer esta acción, ¿ya? Lo que nos está diciendo en esta oración, primero vamos a tener que hablar, ¿sí? Quechua es una raíz, es un nominal. Simi también. Acá viene otro elemento, que es, en este caso, el sufijo acusativo, que es un objeto directo, ta, ¿sí? Y acá tenemos otro elemento, ¿ya? Que también en este caso es un sufijo. Yacha es aprender o conocimiento, ¿sí? O saber, ¿sí? Sum es tercera persona, ¿sí? Tercera persona en plural. Entonces vamos a ver de que cada palabra generalmente viene acompañada de un sufijo. Este sufijo le da un sentido distinto. Por ejemplo, como les había explicado, ¿no? Este sufijo de subordinación anticipatoria indica que primero vamos a hablar. ¿Qué cosa vamos a hablar? En este caso, la lengua quechua. Y después de hablar, vamos a aprender naturalmente, por una, digamos, consecuencia lógica, ¿sí? Entonces, este es un objeto directo, ¿ya? ¿De qué vamos a saber? Acerca de la lengua. Al ser objeto directo, ¿no? Podemos identificar este objeto directo. Es un sufijo acusativo, ¿sí? Entonces, desde esa concepción, a pesar de que ustedes todavía no tienen un conocimiento básico para poder interpretarlo, ¿ya? Lo que nos está diciendo en castellano, ¿ya? En castellano, acá lo vamos a escribir, ¿ya? Hablando quechua, ¿ya? En este caso vamos a aprender, ¿sí? Ok, entonces con esto lo que nos está diciendo, hablando quechua vamos a aprender, ¿sí? Este ando no se va a confundir con, digamos, con el sufijo de realizado,
¿sí? Asca, este es aspa. Pero ya vamos a hablar posteriormente con mayor precisión con respecto al sufijo. Lo que en esta parte he querido señalar es de que este lenguaje, esta lengua, se caracteriza fundamentalmente ¿por qué? Por este hecho de que a cada palabra siempre se incorpora uno o más sufijos. Y este sufijo le da un sentido, digamos, a la oración. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que la lengua quechua, en este caso, es una lengua aglutinante, ¿sí? Que es una de sus características, en este caso, particular, ¿sí? Es una lengua aglutinante. Y en ese orden trabaja. Es decir, vamos a tener que juntar, ¿ya? A cada nominal, que puede ser un sustantivo o que puede ser un verbo, una cantidad necesaria de sufijos para que finalmente le podamos dar el sentido a esta oración. Esta es una de las particularidades que hemos querido señalar. ¿Okay? Habiendo entendido esta parte, vamos a ingresar a la siguiente parte rápidamente. Acá vamos a señalar algo que es necesario entender para poder iniciarnos con el quechua. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el achajala, ¿sí? En este caso, ¿qué es? El abecedario. Listo. ¿Qué cosa es el abecedario y cómo está, en este caso, establecido en el quechua? ¿Sí? Vamos a entender de que el quechua tiene, por una parte, tiene 28, ¿qué vamos a poner? ¿Sí? 28 elementos. Listo. Tiene 28 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Sí? Ustedes se preguntarán. Tenemos el A, ¿sí? ¿Ya? Ajá. De Aipai, que es alcanzar la A, ¿sí? Después tenemos la Cha, en este caso Chaupi en el medio, ¿sí? Después tenemos en este caso con apóstrofe A, que es diferente, ¿sí? Chausaj, ¿sí? Que significa vacío, acá falta la O, listo. Chusaj. Después tenemos la C con doble H, cha, es aspirada, chalay, ¿sí? Después tenemos la H, que es, por ejemplo, hatun, ¿sí? También tenemos la I, el número 2, iskay. También tenemos la K, cancha. Cancha es un espacio, un corral, ¿sí? Vamos a tener la K apostrofada, ¿ya? Que suena diferente. En este caso, por ejemplo, cuchu, rincón, el fondo, ¿sí? También vamos a tener, por ejemplo, con H, que tenemos ahí un animal que nosotros conocemos bastante, que probablemente en castellano sí sabemos, cuchi, ¿sí? Después tenemos otro elemento, la L, liwi. Liwi es algo parecido a la huaraca, ¿sí? Un elemento que portan las mujeres. Tenemos la L, yasa,
pesante. ¿Sí? También tenemos otro elemento, la M, muyuy, ¿sí? Dar vueltas. Listo. Vamos a continuar porque tenemos más elementos. Recordemos que son 28. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, nanay. Después tenemos, en este caso, la ñ. Ñaupay. Otro elemento también que tenemos en este caso es la P. En este caso, payay. Después tenemos la P con apóstrofe, apostrofada, que en este caso es A, aquí, aquí. Después vamos a tener otro elemento con H, ya aspirada, en este caso. Acá, que es pierna. Después tenemos la K, solamente sola, en este caso, kayu. Kayu es lengua. Después tenemos apostrofada también, en este caso, Khillu. Sí, es un color. Ya, amarillo. Después tenemos también la K con H, aspirada, ¿sí? Que viene a ser Kari. Listo. También vamos a tener otras palabras, otra consonante en este caso, claro, la R, ya, en este caso ranti, ¿sí? Otra consonante, sasa. Ranti es comprar, ¿no? Sasa es difícil, ¿no? ¿Sí? Después de sasa también tenemos la T, sola, en este caso. Vamos a ponerle taqui. Y después vamos a tener en este caso también aspirada, ¿sí? Listo. No que diga glotalizada. Tikra. Ok, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos acá ya para terminar? ¿Sí? Vamos a tener la T con la U. Ok. Ok, ¿sí? Que es ok. Después de ok tenemos la en este caso ya, ok. A ver un ratito, vamos a eliminar esto, listo. Vamos acá, vamos a tener la tú. Y en este caso ok, ya después de la ok tenemos la U, uray. Después de la U tenemos W, wasa, que es espalda, y finalmente vamos a tener la Y, que es en este caso yupay. Listo. Entonces estos son los 28 elementos del
Ashajala, que es el abecedario quechua, ¿sí? En estos vamos a poder identificar y subrayar solamente, en este caso, mejor lo señalamos en un cuadrito, ¿sí? 3 vocales. 1, 2, 3 vocales. ¿Ya? Por esa razón el quechua sureño y en general es trivocálico, solamente 3 vocales. ¿Sí? Ahora ustedes se preguntarán cuáles son entonces las vocales que no se puede utilizar para lo que es la escritura del quechua. Para la pronunciación, las 5 vocales. Para lo que es la escritura, solamente 3 vocales. Entonces vamos a identificar acá cuáles son estas 3 vocales, estas 2 vocales en este caso restantes, ¿no? Acá por ejemplo tenemos la E, ¿ya? Y la y la O, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ver de que estas 2 vocales, esta vocal, la E y la O, no corresponde a la Ashajala, no corresponde al abecedario. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo hago yo para escribir solamente con 3 vocales si yo conozco 5? ¿Cómo sé la vocal E, por cuál de las 3 vocales es absorbida? Sencillo. Esta vocal E, en este caso, es absorbida, ¿sí? Esta vocal E es absorbida ¿por cuál? Por esta E, ¿sí? Si tú, por ejemplo, encuentras ello es con la E, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo escribirías? Lo escribirías naturalmente con la I, porque no se puede escribir con la E, ¿sí? Y para el otro caso, en este caso sería la O. Por ejemplo, otros dicen Cosco, ¿no? Suena con la O, pero para fines de escritura tendría que escribirse con la U, ¿sí? Entonces, estas consideraciones. Ahora, vamos a identificar cuáles son las otras vocales que no están permitidas en el quechua, ¿ya? Entonces acá vamos a tener las siguientes. Vamos a ponerle un poco menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la J, vamos a poner mayúscula, la J, la C, la doble C, la Q y la U, la F, ¿sí? La B grande, ¿ya? Después también tenemos la D, ¿sí? Bueno, ya está la O, la I, la G de gato, ¿sí? Después la B, la X y finalmente la Z. ¿Okay? Entonces sumados a estas dos vocales, la E y la O, en este caso son los elementos del abecedario castellano que no corresponden al abecedario quechua, que se tiene que obviar en cualquier caso de la escritura. Este es, digamos, un aspecto que hay que tener en cuenta. Listo, amigos, entonces ya entendemos al menos las partes generales para poder iniciar con el curso. Gracias.